Muy buenas. Voy a realizar el análisis de esta semana. Bueno, voy a realizar un vídeo para el Nasdaq, luego realizaré uno para el SP junto con el Russell, ¿vale? Bueno, intentaré meter el Dow también, ¿vale? Vamos a ver qué está ocurriendo. Bueno, vamos, el Nasdaq, a ver, en principio, velas semanales. Fijaos, vamos a ver esto aquí. Es decir, aquí está haciendo una figura, rompió, intentó el pullback y cayó, ¿vale? Vamos a ver aquí. Fijaos, ha roto, ha hecho un pullback y de momento está aquí. Eso en cuanto a semanal. Bueno, simplemente quería mostrarles esa figura. Vamos a continuar. En diario. De momento. Vuelvo con la misma figura. La semana pasada comentaba que no estaba seguro si podía volver a este punto o este punto era el máximo. ¿Vale? Y el neckline, pues bueno, en el mejor de los casos sería esta zona. Y la ha perforado. Es decir, aquí el máximo que hizo, el mínimo que hizo fue el 218,25. ¿Vale? Vamos a poner en neckline esta zona. Y aquí ha hecho un mínimo. 218,25. Vale. Vamos a bloquear. Con 25. Luego, fijaos, este punto de aquí, con lo cual ha intentado entrar en la directriz alcista, pullback y para abajo. Vamos a seguir desmenuzando. Fijaos la importancia de este punto. Es decir, este punto aquí fue un máximo histórico y cayó. Es decir, fijaos este punto aquí, esta zona. Más o menos es 475 y 660 aproximadamente. ¿Vale? Y vuelvo a bloquear para que no se me vaya. Fijaos este recorrido. Es decir, aquí, ¿vale? Aquí se ha activado esta zona. Esta zona se ha activado. Por lo tanto, si atendemos al recorrido, bloqueo,
¿vale? Es decir, si atendemos a esta zona, ojo, ¿vale? Si atendemos a esta zona en diario, ojo, ¿dónde viene el objetivo? Y os aseguro que no pasaría nada, ¿vale? Es decir, que cayese hasta aquí no pasaría absolutamente nada. Sería la tendencia alcista. Fijaos, si hacemos esta estructura, es decir, imaginaos, podemos hacer nuestra estructura. Esta estructura de muy largo plazo. ¿Vale? Fijaos, si hiciésemos esta estructura de muy largo plazo, sí que voy a poner un poco más de... Es decir, el objetivo mío es este, porque esta estructura es la que puede estar haciendo a largo plazo y por lo tanto para mí ha superado el 2. La próxima vez que supere este punto, el objetivo ya alcista va a ser, obviamente, habrá interrupciones, pero el objetivo alcista es esta zona de aquí, ¿vale? Y que se apoye en esta zona, 10.830 o incluso 10.700, esta zona de aquí, no pasaría nada. Fijaos dónde tuvo un apoyo, ¿vale? Es decir, de toda esta subida, ¿vale? Este fue el apoyo más bajo que tuvo. A ver si lo encuentro. Es decir, aquí hizo un máximo histórico, vino aquí y este es el mínimo que ha hecho después de este punto. Por lo tanto, podríamos ver perfectamente el de 1267. ¿Vale? Ya sé que puede ser una barbaridad, pero la zona del 1300 se podría ver perfectamente y no pasaría absolutamente nada. ¿Vale? Vamos a ver por partes. ¿Ok? Es decir, de momento esto se está activando. ¿Vale? Y el rango que está activado ahora, ya lo dije el viernes pasado, el domingo, a pesar de la subida del lunes, ya dije que comentaba el domingo que se había activado al hacer un mínimo por debajo del 730, esa zona, eh, se había activado una zona bajista, ¿vale? Hasta el 12.250, ¿vale? También comentaba que el jueves, como hizo un mínimo por debajo del 66, lo estaba confirmando. ¿Por qué? Porque ya lo hizo en contado. Y ahora esta zona lo ha hecho en contado. ¿Vale? Era la confirmación que necesitábamos para que esto, en teoría, deba seguir bajando. Técnicamente, yo solo me ciño al análisis técnico, ¿vale? Y por niveles. Técnicamente, fijaos, en 4 horas tenemos el mismo mapa, ¿vale? Técnicamente, podría buscar esta zona de aquí otra vez. Es decir, fijaos que aquí lo bajan, sube, lo vuelven a bajar con un mínimo y vuelve a testear la zona. Por lo tanto, técnicamente, vamos a ver el lunes qué ocurre. ¿Vale? En principio, esperaría un intento alcista más o menos a esta zona, que bajo punto de vista no debería superarla, pero aunque la superase no pasaría nada. ¿Vale? Fijaos dónde estamos. Máximo mínimo del día aproximadamente. Es decir, podríamos ver un intento incluso hasta aquí. Es decir, las zonas que puede ir es, ojo, hasta la zona de 12.800, ¿vale? Esta zona de aquí, bueno, voy a dejarlas marcadas para así no
esta zona de aquí aproximadamente, es decir, hasta esta zona de aquí. Podría tener un intento alcista hasta esta zona de aquí, aproximadamente. La siguiente zona, ¿vale?, que pueda tener alcista es este punto de aquí. ¿Vale? Y para mí la clave es la zona esta, aquí, esta zona de aquí, el 13.200 aproximadamente. Es decir, primero este punto de aquí, que fue un máximo, ¿de acuerdo? Y segundo, más o menos, sería esta zona. Es decir, fijaos, mientras no supere más o menos esta zona del 13.000, mientras no supere entre el 13.360 y el 13.390 aproximadamente, mientras no supere esta zona, ¿vale? No va a buscar máximos. Estamos muy lejos, 700 puntos, pero ojo, el lunes de la semana pasada estábamos en esta zona, ¿de acuerdo? Y por arriba ahora debería testear posiblemente estas tres zonas y no pasaría nada. Ya dije que técnicamente podría volver a 12.900, ¿vale? De momento, el domingo pasado comentaba que el objetivo bajista era 12.250 y que mi opinión es 11.700 y lo sigo manteniendo. Vamos, para mí el objetivo bajista es si pierde el 216, el 208, perdón, porque aquí era el 208, si pierde esta zona, que ya la ha perdido, ojo, es decir, al perder tiene que buscar este punto de aquí. ¿Puede retroceder hasta aquí? Sí. Vamos a ver si supera este. Pero realmente un cambio de tendencia no es hasta que más o menos superase este punto aquí y estaríamos muy cerca. ¿Vale? El SP apenas está a un 3,5% y nosotros, el Nasdaq, está a un, pues, más o menos a un 10 casi. ¿Vale? Es decir, el SP está a un 3,5% de máximos históricos. Está a 120 puntos. Sobre 3.840 estamos hablando de un 3%, un 3 y poco por ciento. Y el Nasdaq está a un 10 de máximos históricos. El Nasdaq en esta fecha está a máximos históricos y el SP, si adjunto el SP, fijaos, cuando el Nasdaq estaba realizando máximos históricos, el SP, fijaos, el Nasdaq aquí está a máximos históricos, estaba todavía a 200 puntos, es decir, estaba casi a un 10%, a un 7% aproximadamente de sus máximos históricos. Aquí el Nasdaq estaba en máximos históricos y el SP estaba, bueno, aquí ya lo superó, es verdad, en esta zona ya lo superó, pero fijaos que el máximo histórico del SP más o menos, es decir, el Nasdaq llevaba haciendo máximos históricos y el SP no hizo máximos históricos respecto al Nasdaq hasta meses después. Es decir, hasta bastantes meses después, porque el SP, el máximo histórico, estaba por aquí, en esta zona. No empezó a hacer máximos históricos hasta pasados mediados de agosto. ¿Vale? Por lo tanto, el Nasdaq se está anticipando y ya con el Dow ni os cuento. ¿Vale? Pero sigamos. Vamos a ver esta semana. Vale, a ver, esto es este impulso, este último impulso bajista, ¿vale? Podía recuperar perfectamente hasta 0,618 y hasta 0,50. Voy a ir quitando cosas.
¿vale? Ahora voy a quitar este FIBO. Vamos a ver, intentar detectar la estructura que pueda estar haciendo. En principio, ¿vale? En principio, dada la caída, podía estar haciendo desde, bueno, desde el 10.000, el último mínimo, porque aquí hizo el máximo. Vamos a ver aquí. Hasta máximos históricos. Fijaos, solo superando este punto aquí, que es donde se paró prácticamente, ¿vale? Fijaos que aquí era este máximo histórico, ¿vale? Si supera este punto, ¿vale? Sería alcista buscando arriba hasta el 3000, hasta la zona de 3200, ¿vale? Es decir, es verdad que podría ir buscando esto. Pero ojo, si buscamos la estructura bajista, es decir, ¿vale? Ha recuperado esta zona. Fijaos que esta zona que os comentaba está activada, por lo tanto, vamos a ver el primer objetivo bajista en la zona de 11.900. ¿Vale? Es decir, si nosotros no voy a cambiar la estructura bajista porque no tiene sentido de momento, es decir, simplemente, bueno, está en una zona en que se tiene que decidir, no está ocurriendo nada, pero realmente no hay que lanzar las campanas a vuelo que esto ya se va para arriba, es decir, no lo sabemos. De momento, lo que sí que tengo claro es que esta zona está activada. Es decir, esta zona está activada. Obviamente, desde aquí hasta aquí hay mucho tramo todavía, ¿vale? Hay mucho tramo. Si lo desmenuzamos, pues el primer tramo bajista es hasta el 11.900 aproximadamente, hasta esta zona de aquí. 11.800, ¿vale? Incluso 11.700. Si pierde este punto aquí, el siguiente punto aquí, el siguiente punto, es decir, si pierde este punto, el siguiente punto es la zona de 11.150, 11.200 aproximadamente. Ya si pierde el 11.200, la siguiente zona, 10.900 y 10.660. Pero para esto todavía queda mucho. De momento, vamos a ver el lunes. Vamos a ver la próxima semana. A ver, el máximo semanal fue este. El mínimo semanal este. ¿Vale? Justo ha cerrado por encima del 0,618 de toda la semana. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a ver qué ocurre aquí arriba. Si el lunes, por lo que sea, empieza perdiendo este punto aquí, es decir, el domingo por la noche en sesión asiática empieza perdiendo este punto aquí, ¿vale? La clave va a estar otra vez en el 447. Perdón, a ver, 647, correcto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque fue un máximo histórico donde empezó a caer. Y fijaos dónde vino. Es decir, hizo este cuadrante. ¿Lo veis? Esto hizo el viernes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿ahora qué sucede? Vamos a ver, fijaos, cuando recuperó desde este mismo punto prácticamente, ¿dónde se fue? A esta zona. ¿Vale? Pues entonces, hay que ver qué hace el precio justo aquí. Fijaos que aquí lo intentó y volvió a caer. Entonces, hay que esperar para bajista, ¿vale? Yo esperaría un impulso hasta la zona de 12.800, ¿vale? Incluso lo podía tener hasta aquí y hasta aquí, ¿vale? Para seguir cayendo. En principio,
debería tocar aquí y seguir cayendo. Pero vamos a ver qué ocurre aquí. Es decir, ni esto se va a máximos ni se va a hundir, simplemente es un retroceso y esto fue un cierre de cortos de toda la semana. ¿Vale? Esto fue un cierre de cortos de toda la semana. No hizo nada más. Zona clave ahora, el 12.800. Pero si en contado empieza perdiendo este punto de aquí, el 600, esta zona, es decir, si en contado empieza perdiendo el 670 esa zona, que es prácticamente donde está, ¿vale? Volverá a caer y podría caer ya con mucha más fuerza. También hay que estar atentos si entramos en un lateral de 300-400 puntos y ver que cuando pierde el 208. Pero de momento la zona hasta el 11.700, 11.900, 11.800, 11.700 está activada, incluso hasta el 11.500. Esta zona está activada. ¿De acuerdo? A ver, en 15 minutos. 15 minutos tenemos el mínimo y el máximo. Si desarrollara la estructura del viernes alcista, pues nos podría llevar hasta el 12.300, más o menos esta segunda zona. En principio, yo creo que esta zona el viernes la podríamos ver, la zona de 11.830, 11.900. Pero eso no significa que nos vayamos para arriba, ¿vale? Simplemente es un retroceso técnico que puede venir aquí y puede venir aquí, ¿vale? De momento, por encima del 12.653 tenemos 12.730, 12.780, 12.830, 12.860, 12.880, 12.910, 12.920, 12.940, 12.960, ¿vale? Imaginaos si tenemos números por arriba y la clave el 13.050 de momento, ¿vale? Es decir, ese sería un punto clave que sería, fijaos aquí en una hora, que es esta zona de aquí, más o menos, que la intentó recuperar el día 3, cuando bajó, intentó recuperar esta zona, no pudo y se vino aquí. Por lo tanto, si veis una hora, es verdad que aquí ha hecho una especie de caja, ¿vale? Y la ha subido. Pero ojo, a partir de este punto, si supera este punto, el 12.800, pues bueno, podemos tener un intento bastante importante hasta la zona de otros, incluso otros 300, 400 puntos, incluso buscando el 13.300, ¿vale? Si supera en cierres diarios por encima del 12.800, el objetivo sería más o menos la zona otra vez, un intento del 13.300. Pero eso no quiere decir nada. Simplemente es un retroceso y que para seguir cayendo debería testear más arriba. Ya está. De momento, la clave, como he dicho, 12.800, 12.960, 13.050, 13.125. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias y suerte.